El día de hoy, el tema que vamos a ver el día de hoy se titula Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Entonces ustedes pueden anotar ya todo lo que estamos hablando el día de hoy en sus boletines, ahí en las líneas. Entonces el título es Busca la paz y síguela. Tenemos 5 puntos y queremos ir a ellos rápidamente, porque hablando de paz es bien importante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les importa tener paz en su vida? Yo creo que a todos queremos tener paz en nuestra vida. Y que ahí siempre es lo que dicen en los concursos, ¿qué es lo que deseas para el mundo? Dicen paz, paz mundial. Así dicen. Y es que es muy importante, por ejemplo, tener paz con los compañeros de trabajo. Es muy importante tener paz con tus vecinos. Es muy importante tener paz con tu familia. Es muy importante tener paz contigo mismo. Y también tener paz con Dios. Ahora, la manera en que ahorita lo mencioné es de la manera inversa. Entonces lo que vamos a ver primeramente es tener paz con Dios. Ahora, como son 5 pasos, vamos a ir rápidamente a cada uno de ellos, ya que vamos a ver varios versículos ahí en sus Biblias. Y sí les quería decir, en eso de busca la paz con Dios, también les quería mencionar si podíamos ir a Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Y esto es bien importante. Yo me acuerdo cuando una vez yo tenía un amigo, cuando estaba estudiando diseño industrial, que él me decía, yo no tengo paz afuera con nadie. Dice, no tengo paz en mi familia. Y él decía, y ni siquiera tengo paz conmigo mismo. O sea, ni siquiera él podía estar a gusto consigo mismo cuando él estaba solo. Entonces es algo muy trágico, algo muy feo, algo que no se le desea a nadie que pase por eso. Pero no puede haber paz contigo mismo, con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Si en primer lugar no tienes paz con Dios, ¿verdad? Entonces muy importante eso. Ahora hay personas que piensan que están en paz con Dios. Dicen, yo no le he hecho nada malo y todo eso. No sabiendo que en el momento en que cada vez que han cometido un pecado, se están diciendo enemigos de Dios. Entonces es muy importante como cuando una persona no está en Cristo, está en enemistad con Dios. Y es por eso que entonces Él tuvo que morir por nosotros en la cruz para hacer la paz entre nosotros y el Padre Celestial. Ahora, en Romanos capítulo 5, voy a leer del versículo 1 al 11. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien, o sea Jesús, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No nos gloriamos de las cosas de este mundo, sino lo que Él ha hecho por nosotros y de su gloria y su esperanza. Versículo 3. Y no solo esto, aparte de la salvación, aparte de que nos podemos gloriar de lo que Él tiene para nosotros, porque gracias al Señor Jesucristo es de que murió por nuestros pecados y podemos tener paz para con Dios. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ándale, ¿cómo está eso? Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, obviamente, cuando nosotros tenemos ya paz para con Dios, aquellas personas que quieren seguir siendo enemigas de Dios, ¿nos van a dar problemas o no? Pues sí, va a haber tribulación. Pero esa tribulación, como dice aquí, es una tribulación en la cual también nos gloriamos. ¿Por qué? Porque es una tribulación que viene porque uno quiere tener la paz con Dios. Pero hay muchas otras personas que preferían no tener paz con Dios con tal de tener paz con su prójimo o algo así. Entonces es muy importante que cuando nosotros tenemos esa esperanza tan bonita, tan grande de parte de Dios, hasta cuando estamos por tribulaciones otra vez, por ser cristianos, también nos sentimos con mucha gloria. ¿Se acuerdan cuando los primeros cristianos, los apóstoles, que andaban predicando el evangelio de Cristo después de que Él había subido a los cielos? Que ellos hasta los azotaron, y dice que ellos salieron de la cárcel gozosos de haber tenidos por dignos, de haber sufrido por el nombre de Jesucristo. Entonces uno dice, wow, o sea, ¿cómo es posible?
O sea, no es de que yo sea digno de padecer porque yo he hecho algo malo, sino porque hice algo bueno. Entonces ese tipo de padecimiento, pues sí es recto delante de Dios, porque no es causado por haber hecho nosotros algo malo. Simplemente porque padeció Cristo mismo. ¿Que acaso Él padeció por sus propios pecados? No. Él padeció por los pecados de nosotros y porque lo crucificamos. Entonces es bien importante que como Él entonces, Él fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz y Dios lo glorificó, lo exaltó hasta lo sumo. Entonces así también va a pasar con nosotros, que si pasamos por tribulaciones y todo eso por ser cristianos, hermano, no se preocupe, porque eso no significa, porque hay personas que dicen, si yo cuando no era cristiano pues yo estaba más o menos bien, y ahora que soy cristiano me dan en la torre y todo. No, hombre, pues ¿cómo va a ser después? No, ahorita es así porque no les gusta al enemigo, ¿verdad? A Satanás no le gusta que usted ya sea parte del reino de Dios. Entonces él va a tratar de hacer lo que sea con tal de ganárselo otra vez para él. Entonces, pero entonces uno se gloria en esa tribulación porque sabe, ¿verdad?, que lo que viene adelante de Dios es glorioso, la esperanza y la salvación y su reino y el nuevo cuerpo y cielos nuevos y tierra nueva y tantas cosas que menciona la palabra. Entonces por eso dice aquí, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, en mí no va a producir algo malo, sino va a producir algo bueno. Y luego dice la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Es decir, no tengo la esperanza de que lo que me está pasando ahorita, sino de lo que viene. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. Es interesante ver cómo hay personas que, porque no captan esto, personas que se hacen cristianas y como que se sienten como avergonzadas de ser cristianos, así como que si fueran algo raro. Bueno, es que las otras personas que no entienden por qué tú tienes esperanza en Dios te verán así, pero no te la debes de creer. O sea, no debes de pensar, bueno, es que yo soy algo raro. No, al contrario, lo que pasa es de que como para ellos disfrutan el pecado y todo eso, y tú ya no. Entonces por eso te van a ver como algo raro. Pero ya después cuando te conozcan más y más y se van a dar cuenta, oye, pero la esperanza que él tiene es mucho mejor que la mía. Yo ando aquí trabajando y moliéndome y todo para que venga un tornado y me quite todo. O algo, o sea, algo que es perecedero, algo que se va, algo que se quita. En cambio, la esperanza que él tiene es así dura. Entonces yo quiero ser parte de esa. Entonces la esperanza no avergüenza. Entonces no se avergüenza de ser cristiano. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? A todo aquel que no cree, al judío primeramente y también al griego, dice la Biblia. Entonces dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿De qué manera? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y cuándo es cuando se nos es dado? Cuando nos bautizamos, ¿verdad? Cuando creemos, nos arrepentimos, ¿verdad? Nos bautizamos, ¿verdad? Y nos arrepentimos y entonces entra el Espíritu Santo, Él borrando todos los pecados de nosotros. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, tal vez sí hay personas que quieren morir por el bueno, pero por el malo. A ver, ¿cuántos de ustedes ya si están en México y de repente hay un narcotraficante y todo eso, ya usted lo protege al narcotraficante? No le dé a él, deme a mí. No, o sea, nadie dice, él le debe, hasta yo le ayudo, ¿verdad? Y así son. Pero entonces por eso dice aquí, o sea, tal vez sí existen ejemplos en el mundo de personas que mueren por otra persona, pero pensando en que es alguien bueno. Si él supiera que es alguien malo. Entonces dice el versículo 8, fíjense qué contraste el amor de uno, que es muy limitado en comparación al de Dios. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, cuando nosotros estamos gritando, crucifícale, y Él está diciendo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y versículo 9, fíjense, si Él murió por nosotros, entonces versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Es decir, en vez de tener ira, ¿qué es lo que tenemos según el versículo 1? Paz para con Dios. Son los polos opuestos. No vamos a tener ira, vamos a tener paz. Entonces es algo precioso, y todo por la sangre de Jesucristo. Y dice ahí el versículo 10 y 11: porque si siendo enemigos, ¿se fijan? Cuando uno no está en Cristo, uno es enemigo de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que su Hijo hizo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, no somos salvos por todo lo que yo haya hecho y todo eso, sino porque Él murió por mí. Y hasta dice, seremos salvos por su vida. Versículo 11: y no solo esto, fíjense, si esto se les hace poco, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, no se puede estar en paz con Dios si no es por medio de Jesucristo. Si no es por medio de Jesucristo. Tiene que Jesucristo morir por nuestros pecados. Tiene que nosotros tenemos que tenerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. No se puede de otra manera estar en paz con Dios. Por eso Él dijo, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Ahora yo sí quiero en este punto, nada más voy a decir una cita, pero es obvio que si queremos paz para con Dios, vamos a tener paz en la iglesia. Ahora eso ya después será otro tema, otra predicación, porque es muy largo. Entonces yo nada más tengo el punto de busca la paz con Dios, busca la paz contigo mismo, busca la paz con tu familia, con tus vecinos y con tus compañeros de trabajo. Pero sí quiero que quede como quiera asumido, ¿verdad? Se supone que queremos paz para con Dios, se supone que también vamos a hacer todo lo posible para tener paz entre nosotros mismos, ¿ya? Porque vamos a estar en la eternidad por la eternidad. Entonces no es posible, ¿verdad?, que de repente aquí no estemos bien y todo eso. Se supone que todos nosotros vamos a pasar una eternidad con Dios. Entonces nada más un versículo les voy a dar, y es en Romanos 14, ya que estamos ahí en Romanos. Y aquí el contexto habla de aquellas personas que tienen una opinión diferente que la nuestra. No es en cuanto a doctrina, sino en cuanto a opinión. Y simplemente este versículo, que es así chiquito, lo resume: que todo lo que hagamos aquí, todo lo que hagamos como iglesia, todo lo que estamos haciendo aquí, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? ¿O con qué sentimiento, con qué espíritu lo debemos de hacer? En Romanos 14, 19, después de que le da unas reglas aquí, el apóstol Pablo, de parte del Señor, dice el versículo 19: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces todo lo que hagamos aquí como iglesia, porque aquí le está hablando requisitos a la iglesia, es de que todo lo que hagamos sea para contribuir a la paz. A la paz. Ahora vamos al punto número 2. Busca la paz contigo mismo. Otra vez, primero es la paz con Dios, porque si no hay paz con Dios, entonces toda la demás paz que usted tenga en la vida es una paz falsa, no duradera. Entonces después de tener paz con Dios es buscar la paz contigo mismo. Porque, por ejemplo, es cierto de que hay personas, por ejemplo, que sí se sienten muy culpables de lo que hicieron ante Dios, que todavía sus culpas se las siguen repitiendo y no sienten paz consigo mismo. Y algo que hay que acordarnos es de que si Cristo perdonó nuestros pecados, así como decíamos hoy en la mañana, ya no somos lo que éramos. Si antes yo era un ratero, si antes yo era un ladrón, si antes yo era un mentiroso, si antes yo era un adúltero, si antes yo era todo lo que usted se imagine que usted sea, ¿no? Usted ya no es eso. Usted ya no va a ser juzgado por eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por esos pecados. Por lo tanto, esos pecados ya son inexistentes, porque Él las lavó con su sangre. Entonces, vamos a ver varias citas de cómo es bien importante, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros tengamos paz dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos. Juan 14. Vamos a irnos a Juan 14. Versículos 26 y 27. Juan capítulo 14,
Versículos 26 y 27. Ustedes pueden ver el contexto, vean que habla acerca de cómo Jesús es el camino al Padre, cómo Él nos va a dar el Espíritu Santo. Y luego aquí en Juan capítulo 14, versículos 26 y 27 dice, más el Consolador. ¿A quién se le llama el Consolador? Dice ahí, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Acuérdense que en este momento todavía la iglesia no había comenzado, todavía no había dado el Espíritu Santo, pero le está diciendo que va a venir. Entonces, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, porque Él se lo está pidiendo al Padre. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 27. Y luego, ¿qué dice ahí? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, no se compara con la paz que promete o que quiere dar el mundo. Dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, una persona que tiene un corazón que, está turbado o tiene miedo, no puede tener paz. Entonces, por eso es bien importante eso de tener paz. Es que aquí está mencionando, ¿se acuerdan que en el capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón? Porque en el capítulo anterior está hablando de cómo Él va a tener que ir a la cruz, cómo Él va a morir y cómo hasta lo van a negar, hasta inclusive Pedro. Entonces Él dice, no se turbe, así como creen en Dios, crean en mí. Y así nos vamos aquí. Y es interesante cómo hay el nombre del Espíritu Santo. En el versículo 26 dice, más el Consolador. Entonces, Él nos consuela. Y el propósito es de que tengamos paz. Paz, ¿verdad? Y como les digo, no nada más es paz con Dios, sino dentro de nosotros mismos. Porque cuando hizo de que nuestro corazón sea turbado o tenga miedo, eso somos nosotros, ¿no? Y es dentro de nosotros. Entonces, acuérdense, hermanos, tengan la paz, pero no la del mundo, sino la de Dios. La de Dios. ¿Quieren una paz verdadera? Agarren la paz de Dios. Acuérdense que lo que el Espíritu Santo, una de las cosas que iba a hacer ahí, si se fijan en el versículo 26, la segunda parte, dice, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, ¿qué pasa? Los apóstoles entonces, a inspiración divina por el Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos ahí esa inspiración divina, dice la palabra de Dios, que es por el Espíritu Santo, que Él a santos hombres de Dios les escribió. Entonces nosotros podemos ver esa esperanza y esa consolación que nos da el Espíritu Santo, y se la dio a los apóstoles y ahorita la tenemos aquí escrita. Entonces es muy importante leer la palabra de Dios y recordarla y creer en lo que el Espíritu nos dice a través de ella. Entonces dice aquí que entonces cuando pasa eso tenemos paz. Ahora, ahí mismo en Juan, pero el capítulo 16, ahí cerquita, capítulo 16, versículo 33. Versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, considera las cosas que Él ha hablado y le habló a los apóstoles, y ahorita las tenemos aquí escritas, son bien importantes leerlas. Porque entonces cuando uno escucha lo que Él ha hablado, tenemos paz. Salud. Dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción. Acuérdense que Él dice que la paz de Él no es como la del mundo. No, en el mundo tienes aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nada más se trata de saber lo que Él ha hablado, sino creer en lo que Él ha prometido. Entonces dice, yo he vencido al mundo. Entonces hay que confiar en Él. Ahora, si nos vamos a Salmos 4:8, esta cita la leímos cuando estábamos hablando acerca de cómo es un cristiano en las 24 horas, 7 días a la semana. Es Salmo 4:8. Salmo capítulo 4, versículo 8. Acuérdense cómo dice que confiad en mí, en el mundo tenéis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿Cuál es la palabra? Confiado. Es una palabra que realmente confía en Dios. Aquí en el mundo, hermanos, se le dice mucho a los niños, desde los niños se les endoctrina esto. Ten fe en ti mismo, ten confianza en ti mismo, tú la puedes, autoestima y pum, pum, pa, todo eso.
Y como tienen tanta autoestima, se rebelan contra ti y acabo que yo las puedo todas. Entonces no se trata de confiar en nosotros mismos. Eso es algo del mundo. ¿Por qué? Porque yo un día yo amanezco así, y en otro día amanezco así, y otro día así, y así, y así. ¿Cuántos de ustedes han tenido pesadillas acerca de su cónyuge? Y sin razón, me refiero. Han tenido, ¿verdad?, pesadillas que de repente, ¿verdad?, amanece así la esposa o el esposo. Y uno dice, pues qué, pues, le habré dado un codazo, ronqué, mi aliento está malo, ¿verdad? O, tuve una pesadilla contigo. Mira. Y entonces uno se queda pensando, pues espero que ya haya resuelto que es una pesadilla, ¿verdad? Que no es de verdad. Pero entonces lo importante es eso, ¿verdad?, confiar en Dios y que eso sea lo que nos dé la paz. Porque si nosotros buscamos la paz de otra manera, no dura. Entonces, en paz me acostaré. Ahora, si se va a estar acostando en paz y usted tiene cónyuge, se supone que va a tener paz también ¿con quién? Pues con el cónyuge, ¿no? Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice, entonces Romanos 8:6, yendo otra vez allá a Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6, dice, porque el ocuparse, fíjense que aquí la palabra, dicen que la palabra en el griego significa pensar. Cuando dice ocuparse, no necesariamente está hablando de algo en acción, algo que estoy haciendo, sino me lo estoy ocupando ¿dónde? En la mente. Eso es por eso que lo puse aquí en el punto de que busca la paz contigo mismo o en ti mismo. Entonces dice aquí Romanos 8:6, porque el ocuparse, está hablando de que uno está piense, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse desde la mente, hasta para afuera, de la mente, del espíritu es vida y paz. ¿Cuántos de ustedes, si ustedes se ponen a pensar en tanto problema y tanta cosa y tanta suciedad y todo, cuántos de ustedes tienen paz? Nadie. No puede, no hay resultado de paz. Entonces acuérdense que el tema de hoy es busca la paz y síguela. Entonces, ¿para qué anda buscando todo eso si no le va a traer paz? En cambio, si se ocupa del espíritu y está pensando en las cosas espirituales, está pensando en las cosas conforme a la palabra de Dios y todo y bien, usted va a tener vida y paz. Vida y paz. Y Filipenses capítulo 4. Tal vez algunos de ustedes ya pensaron en esta cita. Pero Filipenses, es Gálatas, Efesios y Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos. Si alguien está afanoso, ¿tiene paz? No, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos. Ahora, si que tiene un afán real, dice, ¿qué hacer con él? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No se olviden de dar gracias. Versículo 7, es Filipenses 4:7. ¿Qué sucede si uno hace eso? ¿Qué sucede si uno realmente le deja las cosas a Dios? Se supone que si le deja las cosas a Dios es porque usted confía en lo que Dios va. Estoy hablando cuando se trata de cosas que están fuera del control de uno. Obviamente cuando se trata de mi control, yo tengo que procurar la paz y hacer todo eso. Pero cuando ya es algo fuera de mi control, se la dejo a Dios, porque Él está en control de todas las cosas. Entonces, cuando yo realmente hago eso con fe, con confianza, pasa el versículo 7. Y la paz de Dios, o sea, cuando hayas hecho todo eso, entonces, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acuérdense que ahí, cuando menciona corazones en la Biblia, es como la cuna de donde tenemos los sentimientos o las emociones. Entonces, Él va tanto a guardar tus emociones y tus pensamientos. ¿En qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pues vas a tener paz. Y entonces, ¿se acuerdan que dijimos la vez pasada
Eso de el ocuparse, digo ahí en Romanos 8, que ocuparse se refiere a pensar. Qué interesante el versículo 8, ahí mismo donde estamos, en Filipenses 4:8. Ya se lo dejé a Dios, ya se lo dejé a Dios, ya se lo dejé a Dios. Ahora, si yo se lo dejé a Dios, ¿significa que ya me voy a yo preocupar de eso o no? No, ya no. Si es que realmente yo estoy confiando en que Él sabe lo que... Yo me ocupo en lo que yo puedo, o sea, refiero a lo que yo puedo hacer, que Dios me manda, pero lo demás se lo dejo a Él. Entonces, ¿qué debo hacer? Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, ocúpate de pensar estas cosas, no en la carne. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y qué dice ahí la promesa? Y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, por un lado, tú haces lo que tú aprendiste de mí, versículo 9. O sea, tú haces lo que viste de mí, dice el apóstol Pablo. Tú piensas en todas estas cosas que tienen que ver con el espíritu y no con la carne. Y los afanes, las cosas que tú no puedes controlar y todo eso, se las dejas a Dios. Y vas a tener paz y paz y paz por todos lados. Entonces, bien importante esto. Acuérdense que ya dijimos, ¿verdad?, como en la otra cita de ahí de Romanos 5, ¿verdad?, que va a haber aflicciones y todo eso, pero en el sentido de que las personas que no quieren tener paz con Dios van a querer hacer la guerra con uno. Pero aún así uno puede tener paz aún cuando la otra persona quiere hacerle daño a uno. ¿Por qué? Porque uno tiene una esperanza viva en Cristo Jesús. No tiene la esperanza acá, sino tiene la esperanza allá. Y luego entonces, después de que uno vea que uno busca la paz contigo mismo, después de que ya tienes paz para con Dios, ahora la tienes en tu mente, ahora entonces busca la paz también con tu familia. Busca la paz con tu familia. Proverbios 17:1. ¿Qué dice Proverbios 17:1? Yo le iba a pedir, yo iba a traer un pan duro para hacer una ilustración. ¿A cuánto les gusta el pan duro, el pan seco? Bueno, yo sé que hay unos que les gusta, nada más ahí le ponen, eso sí, no lo hacen duro, sino que lo hacen aguado en su café o en su chocolate, ¿verdad? Y así ya no es duro. Sí, porque yo a veces, yo me acuerdo que cuando yo veía pan mexicano, pues está suavecito y todo eso. Cuando era pan de otra tierra, yo decía, pero está bien duro. Yo decía, pues o sea, y todas las migajas y todo. Y ya después me fijé, no, lo que pasa es que ese pan está duro porque está para que uno lo meta en el chocolate o algo así. Y luego el hermano, pues él es panificador, pues le hubiera pedido un pan, pero él me los da puros frescos. Pero Proverbios 17:1, tal vez ustedes pensarán que me equivoqué, pero no. Dice aquí: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Verdad? Si usted tiene en su hogar una casa llena, usted abre la alacena y está llena de comida. Abre su refrigerador y llena de comida. Abre su congelador, porque así en el sótano uno así grandotote, como los que viven en el campo, llena de comida. Está llena de provisiones, no le falta nada, pero no hay paz en la casa. ¿Qué preferiría usted? Casi no tener nada ahí, ¿verdad? Tener nada más una latita y aquí una abrelatas y una ahí tortilla medio tostada, frijoles rancheros, y en paz. ¿O preferiría tener llena la alacena siempre, pero sin paz? Es mejor en paz, ¿no? ¿A poco se puede digerir bien la comida sin paz? Están en la mesa, ¿no? Y uno y peleándose y todo, y luego hay que haber paz en la mesa, si no, ¿cómo va a digerir la comida? Va a salir de otra manera, fea. Entonces, eso es bien importante. Paz llena, corazón contento. Exactamente, dicen paz llena, corazón contento. Pero como dice aquí, mejor es un bocado seco y en paz. Entonces, yo me acuerdo cuando una vez sí vi una persona, ¿verdad?, que no tenía nada, me refiero, nada más tenía una maleta, eran todas sus posesiones. Y él buscaba el pan en la basura. Y no nada más eso, no nada más para él, yo pensaba nada más que era para él, no, sino también para dárselo a las aves, a las palomas. Es decir, lo buscaba, y de repente lo puso en una bolsa transparente,
le echó agua, así con una llave pública, estamos allá afuera, era en Roma. Y yo dije, pues, ¿qué está haciendo? Y de repente que hace así el pan todo secote, ya estaba mojado por el agua, y le hace así en la banqueta, ¡cuas! Y así, hermanos, un montón de palomas. Pero fíjense, o sea, él no tenía nada, tenía que buscar su comida en la basura, literalmente, y hasta compartía su comida. Y hasta pensaba en ellas, o sea, no se van a ahogar y atorar con el pan duro, se los aguardaba primero. Entonces, qué cosa, ¿no? Hablamos y todo, y le compartí unos pantalones porque los tenía todos rasgados, todos rasgados, y no, pues me dio una medallita que decía Amica, que en italiano significa amigos. Entonces se lo tenía de recuerdo. Y también pues lo evangelicé. Le dije, pues aquí una fuente, como hay muchas fuentes por ahí, pues aquí lo bautizamos si quieres. Pero no, se fue. Y pensé, capaz de que era un ángel de Dios, porque a la mera hora yo era el que tenía una mala actitud dentro de mi corazón. Yo era el que no tenía paz. Pero esa es otra historia, ¿no? Pero entonces esa persona es la que no debería haber tenido paz, porque no tenía nada en este mundo. Él me enseñó paz. Entonces, bien importante todo esto. Decir, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Entonces, hermanos, usted en su casa busque paz, no materialismo. El materialismo, que es muy fácil llevarlo a cabo en este mundo, o sea, aquí en Estados Unidos, porque hay tanto que se puede comprar. Después uno se enfoca en el materialismo y la paz se sale por la puerta. En cambio, vea, puede usted tener bien poquito, pero mucha paz. Y eso es algo muy estimable, nunca lo pierdan. Entonces aquí también quería llevarlos a Mateo 10. Ahora, la razón por la que quiero ver estas citas es porque parece que es contrario a lo que estamos predicando. Pero entonces quiero decirles a qué nos estamos refiriendo aquí. Mateo capítulo 10. Versículo 34 al 39. Mateo 10, 34 y 39. Pues ya vimos que Jesús quiere la paz con nosotros, y Él hasta murió con nosotros para que nosotros tuviéramos paz para con Dios. Pero acuérdense que también los que no quieren tener paz con Dios quieren hacer la guerra con nosotros. Entonces Mateo 10, 34 al 39 dice: No penséis que he venido para traer paz en la tierra. Uno dice, ¿cómo es posible si hasta los ángeles del cielo dijeron paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres? Pero es que vamos a ver después a qué se refiere. Dice, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y es que Él está tratando de advertir, mira, cuando las personas empiezan a escoger tener paz para con Dios, las personas que quieren ser enemigas de Dios van a ser enemigos de ti, hasta los de tu propia casa. O sea, hablando de aquellas personas que no se quieren arrepentir. Dice el versículo 37. Entonces cuando dice aquí, el versículo 35, porque he venido para poner disensión entre el hombre contra su padre. El padre es el cristiano, el hijo es el no cristiano. A la hija contra su madre. La madre es la cristiana, la hija no quiso convertirse. Y la nuera contra su suegra. La suegra es la cristiana, pero la nuera, la que está en contra, la que está haciendo la guerra, es la que no es cristiana, en esos casos. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí el hombre es el cristiano. Versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Porque otra vez, hablando de padres o madres que son incrédulos y no quieren y te hacen la guerra a ti. Y yo he conocido de personas que a la mera hora sus papás dijeron, te me vas de aquí, te me vas de aquí. Y hubo personas que de repente no se quieren hacer cristianas porque, ay, no, mira, mejor hacemos la paz entre tú y yo, vea, no me hago cristiano. Entonces por eso dice aquí, advierte Jesús, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces es muy importante por eso ver el contexto para que no se malentienda. Esos versículos. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo tomó su cruz, ¿era porque Él había hecho algo malo? No, era porque los demás lo odiaban a morir. Lo odiaban a morir. Entonces, el que no toma su cruz, entonces una cruz que uno tiene, ¿por qué? Porque uno quiere seguir a Cristo a pesar de
de que los otros le hagan la guerra. Dice, y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Y el versículo 39, el que haya su vida, la perderá. Tal vez el hijo que quería hacerse cristiano, la mera no se hace cristiano porque mi papá me iba a heredar a todas estas tierras, estas hectáreas y todas, y yo las quiero, eran mi vida. Y como me la va a desheredar si me hago cristiano, mejor no. Entonces esa persona halló su vida, o sea, en este mundo. Entonces el que haya su vida, la perderá en cuanto con Dios. Y el que pierde su vida por causa de mí, es decir, tú preferiste, ok, si me vas a heredar, pues no, yo quiero ser un buen hijo, yo quiero ser, todos sean, o sea, a mí siempre las manos van a estar abiertas, o sea, para amarte y todo. Si el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, ¿no? Entonces es cristiano, ¿no? Ahora, para que vean eso del contexto, fíjense lo que dice ahí Mateo 10, 21 y 22. Porque esto es lo que va a pasar. Entonces todo eso es por advertencia de parte del Señor, para que no se aflojen, no de repente digan, ya no quiero ser cristiano, o Cristo no nos advirtió de esto. No, Él sí quiere ser honesto y advertir todo lo que va a pasar, lo que pudiera pasar. Bueno, esto sí era profecía porque sí iba a pasar. Dice aquí Mateo 10, 21 y 22, el hermano entregará a la muerte al hermano. Está hablando de las persecuciones, ¿verdad? Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos, aquí le está hablando a los cristianos, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ¿verdad? No porque estaban haciendo, eran malos hijos o malos padres o malos, sino simplemente porque eran cristianos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermanos, yo sí le quiero decir, cuando piensen en paz de parte de Dios, no piensen que entonces Dios me defraudó porque hasta los de mi propia casa son mis enemigos simplemente porque me hice cristiano. No. Él ya advirtió, esto va a pasar, si tú me escoges a mí, puede que pase esto. Gracias a Dios hay familias en que no pasa eso, sino que sí, ya se cuenta, sí puedes ir a la iglesia y después yo te acompaño. Y vienen y también se hacen cristianos, ¿no? Pero es muy importante esto, ya que ha habido congregaciones, ha habido iglesias que han utilizado estas citas para decirte, mira, tus papás no quieren que seas cristiano, salte de ahí. Así, porque aquí dice esto y esto y esto y esto. No, nunca se debe utilizar esta cita para decir, pues entonces salte. Mira, tu cónyuge no se quiere ser cristiano, pues salte. No. Pero otra vez les digo, porque sí hay congregaciones que llegan a hacer eso, llegan a mal usar estos versículos. No, haz de cuenta que el hijo, al contrario, tiene que ser mejor hijo. El papá tiene que ser mejor papá. El hermano tiene que ser mejor hermano. Tiene que ser una luz a su familia. Entonces eso de que te anden sacando de tu familia, porque no, es que tu familia va a ser un tropiezo para ti, mejor salte. Y a veces hasta lo hacen en contra de la voluntad del papá. El papá dice, pero no te tienes que ir, yo no te estoy impidiendo que vayas a la iglesia y todo eso. No, pero me dijeron que como tú no eres cristiano, que tú vas a ser un tropiezo para mí y por eso me voy. Se hacen hijos rebeldes. Y sí, hay congregaciones que hacen eso. Entonces por eso yo les advierto de eso, porque utilizan estos versículos. Entonces les digo para que no los malusen y no los engañen a ustedes. Usted tiene que ser mejor hijo, mejor cónyuge, mejor de todo. Obviamente ya es diferente cuando ellos sí lo corren a uno. Cuando ellos se dicen, mira, patitas para afuera. Cuando ellos le dicen, pues ya no te quiero aquí, te me largas, y hasta le echan a la policía y lo que sea. Eso ya es otra cosa. Entonces, para eso, fíjense lo que dice, hablando de cónyuges, 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Dice aquí, voy a leer nada más del 12 al 16. 1 Corintios 7, 12 al 16.